Saludos a todos, yo soy el Dr. Isaac. Ahorita vamos a ver el tema de inflamación. El día de hoy va a ser el tema de inflamación. Ya revisamos el tema de daño celular y adaptación. Una vez que ocurre un daño, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues después del daño sigue la inflamación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el tema de inflamación y para poder comprender el tema de inflamación hay que hacer una recapitulación de ciertos temas y ciertos tópicos en específico antes de poder progresar. Porque si no se ven estos temas o no se entienden estos conceptos en específico, es muy complejo al momento de evaluarlo. Entonces, todos los libros de inmunología van a tener un apartado donde todos las todos los dibujos o todos los gráficos que van a utilizar en ese libro. Que todos los libros de inmunología, el libro de inmunología que se respeta tiene de esto. Y aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la parte de células y la parte de las proteínas, donde las células, pues evidentemente, pues ya se las conocemos: linfocitos, células plasmáticas, células presentadoras de antígeno, macrófagos, eritrocitos, neutrófilos, macrocitos, células plasmáticas y parte de las plaquetas. Dentro de las proteínas, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, los antígenos, que es lo que van a detectar los anticuerpos, los receptores de células T, los receptores FC, que es una fracción de los anticuerpos, el MHC o HLA para los humanos y las moléculas del complemento junto con los demás activadores. ¿Sí? Dentro de la inmunología tenemos inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad innata, pues es un sistema en el cual pues, te protege. No se tiene que entrenar la inmunidad adaptativa, la tienes que entrenar, tienes que presentarle antígenos, tienes que presentarle enfermedades. ¿Sí? Y dentro de la inmunidad adaptativa hay dos: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral va a estar mediada por linfocitos B, y el linfocito B se va a diferenciar en una célula plasmática, y de la célula plasmática va a producir anticuerpos. ¿Ok? Debido a que los anticuerpos tienen que tener diferente variabilidad para poder detectar los diferentes tipos de antígenos, debido a ello, la recombinación genética se realiza en el linfocito B. En la célula plasmática, cuando ya se diferencia, esta ya no tiene una recombinación genética de antígenos para los anticuerpos. Y después tenemos las células T, donde las células T pues, es la parte celular. ¿Okay? Entonces tenemos inmunidad humoral y la inmunidad celular. Dentro de todos los libros siempre va a haber esquemas. Todos van a tener esquemas intentando ejemplificar de dónde derivan cada una de las células. Dónde derivan las células de totipotenciales hematopoyéticas, o también llamadas células troncales en inglés. ¿Okay? Y este es un ejemplo, ¿no? Donde tienes la célula troncal hematopoyética o célula totipotencial o multipotencial, donde esta se va a dividir en un progenitor linfoide y un progenitor mieloide, y del mieloide puede derivarse a un progenitor eritroide. ¿Ok? Y de aquí ya es donde se derivan las diferentes líneas celulares. De la parte mieloide, que es lo que tenemos macrófagos, tenemos granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tenemos megacariocitos y tenemos eritrocitos. Y de la parte linfoide, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos los linfocitos NK, las células T, y aquí las células T las vamos a dividir entre linfocito T cooperador o T o helper en inglés, se va a definir como TH, o los linfocitos T citotóxicos. Entonces tenemos aquí el linfocito T cooperador o helper, o también linfocito T CD4 y linfocito T citotóxico o CD8. Posteriormente la célula B, la célula B va a ser la célula plasmática. ¿Okay? Dentro de todo el proceso de vía de señalización intranuclear es muy complejo. ¿Okay? Es, es fosforilar, desfosforilar, utilizar ATP, utilizar quinasas, ¿ok? Y todo esto para poder activar una vía de traducción o transcripción de genes para poder generar toda la inflamación. Todos los temas pueden ser tan complejos como uno quiere que sean. Se puede adentrar aquí solamente. No es como tal obligatorio conocer toda la vía de señalización,
para poder conocer lo que realiza. ¿Ok? Cuando se aprende más las vías de señalizaciones a las vías de señalización o todas estas enzimas se conocen más cuando se habla de medicamentos, porque hay medicamentos que bloquean ciertas enzimas o cuando hablamos de ciertos marcadores específicos. ¿Sí? Aquí es otro ejemplo donde tienes aquí lo que es el anticuerpo y este se va a unir a su antígeno. Y ya habíamos hablado de las clonas o clústeres de diferenciación, que son prácticamente son anticuerpos que detectan cierto antígeno. Y como no sabían a qué reaccionaban, le pusieron pues números. Clona de diferenciación 1 o clúster de diferenciación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y conforme fueron avanzando el tiempo, ya descubrieron qué eran esas proteínas. Por ejemplo, el CD3, que es el TCR. ¿Ok? Pero aquí cuando uno esté leyendo todos estos apartados hay que identificar lo que son los CDs de los C más el número C3D. ¿Okay? Porque aquí lo que tú vas a ver es complemento. Estas son proteínas del complemento, que es parte de la inmunidad innata. Son proteínas innatas que están dentro del torrente sanguíneo. La otra parte, ya habíamos dicho, CD3, TCR. ¿Ok? Y estos ¿cómo van a presentar los antígenos o las moléculas o los péptidos? ¿Ok? Las demás células lo van a presentar a través de los MHC o HLA, donde prácticamente lo que hace la célula es degrada el péptido, degrada las proteínas y lo descompone en pequeños péptidos y esto los va a presentar hacia las demás células. ¿Con qué lo presenta? Bueno, la célula que lo va a presentar va a ser con MHC y la otra pues con el receptor directamente. Y esas son ejemplificaciones de cómo está hecha un anticuerpo, ¿no? Recordando que está hecha por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, donde hay una vía efectora y una vía que se une a un antígeno, ¿ok? Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, G, M, A, E, D, y cada una tiene una función en específico. G de memoria, D de desconocido, E de alergias, A es la que se encuentra en todas las mucosas o secreciones y M es la pentamérica que se eleva en las primoinfecciones o las infecciones que ocurren por primera vez. Y esta es las otras proteínas, que es el complemento. El complemento, la vía clásica de activar el complemento aquí es lo que tienen, es un anticuerpo y se une a su antígeno. Aquí es donde la vía clásica, pero también están vías alternas y la vía de las lectinas y todas van a guiarse hacia la vía común. ¿Ok? Y la vía común dentro de las proteínas del complemento tienen subproductos o subproductos de proteínas, como de C3b pasa a ser C3a, y todos estos subproductos que se revisan a mayor detalle en clases de inmunología se utilizan para, 1, reclutar más leucocitos o activarlos, 2, unirse hacia ciertos microorganismos y hacer que sea más sencillo para las células inflamatorias fagocitarlos, o el último es el complejo ataque a membrana, donde prácticamente lo que hace es hace un hueco dentro del microorganismo y haciendo el hueco hace que exista facilita la difusión de líquido hacia adentro del microorganismo. Y pues ¿qué es lo que pasa? Pues hay una lisis del microorganismo. Hay diferentes tipos de receptores. Hay diferentes tipos de receptores y unos que también se van a conocer van a ser los TLR. Los TLR prácticamente lo que hacen es... Hay diferentes tipos de TLR. Hay TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Así hasta más. ¿Sí? Y hay unos TLRs que están en la membrana celular y hay otros que están dentro del citoplasma. ¿Por qué son así? Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un microorganismo y ¿qué es lo que rodea el microorganismo? Son lipopolisacáridos. Ciertas bacterias necesitan lipopolisacáridos a su alrededor para pues, poder funcionar. Es parte inherente de ellas, no lo pueden quitar. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Si todas las bacterias o una gran cantidad de bacterias tiene lipopolisacáridos, bueno, pues entonces voy a hacer un receptor que detecte lipopolisacáridos. Los que son intracitoplasmáticos, que es lo que detectan ADN viral o ARN viral, porque pues si es un virus, pues va a tener ADN viral o ARN viral. Es el mismo concepto de las bacterias. Cierta cantidad de bacterias va a tener lipopolisacáridos. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? ¿Qué es lo que hizo el organismo?
pues creó un receptor que ya identifique estas moléculas. ¿Sí? Y no es necesario adaptarlo, no es necesario entrenarlo. Ya las va a detectar por sí solos. Por eso es parte de la inmunidad innata. Y esta es una fotografía representativa de lo que es la interacción entre un linfocito T, una célula presentadora de los antígenos, que son las moléculas o los péptidos que van a detectar. Y esta es la interacción entre el MHC y el TCR. La forma en la cual se van a presentar estos antígenos, recordando que son las moléculas o los péptidos que presentan los diferentes microorganismos, no solamente diferentes microorganismos, sino diferentes tipos de proteínas, se puedan presentar ¿dónde? En el ganglio linfático. ¿Okay? Esto no es un riñón, esto es un ganglio linfático. Hay diferentes zonas donde se van a presentar. Muchas células pueden presentar antígenos, ¿ok? Como los macrófagos, las células dendríticas, macrófagos, células dendríticas, pero ¿cuáles? Y así lo manejan los libros de inmunología. La célula presentadora de antígenos por excelencia es la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígenos. ¿Cómo lo hacen? A través del MHC. De nuevo, uno puede meterse lo más profundo dentro de cualquier tema y prácticamente puede no acabar. Por eso existen los doctorados. Los doctorados, casi doctorados en ciencias biológicas, es saber mucho de una sola cosa. ¿Ok? Pero saber mucho de una proteína, mucho de un receptor y las repercusiones que tienen en diferentes patologías o las funciones que tienen en diferentes estados fisiológicos. ¿Bien? Entonces, así es como se hacen los diferentes MHC. Es el MHC de clase 1 o el MHC de clase 2. ¿Ok? ¿Y dónde ponen el antígeno? Pues lo ponen en esta porción. ¿Ok? Hay algunas patologías que utilizan elementos del MHC para poder dar un pronóstico, pero eso ya es muchísimo más avanzado en la parte clínica. Y el MHC tiene también, de nuevo, si nosotros hablamos de MHC, cuando estemos hablando en humanos, nos referimos a HLA, antígeno leucocitario humano. Y este va a tener porciones DP, DQ, DR. ¿Por qué es importante saber qué es DP, DQ, DR? Porque hay ciertas patologías que uno le va a decir un paciente con HLA-DR3 es más propenso a una patología. ¿Ok? Un ejemplo del TCR, de nuevo, uno puede saber pues, que está hecho de dos subunidades alfa, dos subunidades beta, dos unidades epsilon, gamma, Z. ¿Okay? Pero pues solamente pues identificar que pues en el TCR es donde uno detecta los antígenos. Y en resumen, eso es lo que se tiene que saber dentro de inmunología, donde tenemos células. Dentro de las células pues ya se tienen que conocer que son los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y proteínas, que son los anticuerpos, vías de complemento y los receptores. Ahora entrando de lleno a la inflamación, ya vimos lo que es daño. ¿Okay? Entonces, ahora es cómo vamos a quitar esos productos que hizo el daño, ese tejido necrótico, esas células muertas. ¿Cómo las vamos a quitar? ¿Cómo vamos a remover incluso patógenos? ¿Y cómo vamos a remover todos estos productos de la necrosis? Pues todo esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen? Pues van las células inflamatorias, macrófagos, células dendríticas, fagocitan estos productos, generan mediadores y con estos mediadores reclutan más macrófagos o células inflamatorias para poder eliminar este agente lesivo y luego reparar. Y para ellos vamos a conocer los 5 R's de la inflamación, que es reconocer, reclutar, remover, regular y reparar. Reconocer, como su nombre lo dice, es reconocer al agente lesivo. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues la célula presentadora de antígenos, los TLR, hay otros receptores innatos como los NLR, y todo esto va a derivar en un inflamosoma. ¿Okay? Así se le conoce, inflamosoma. Otra es la fracción cristalizada de los anticuerpos y otra es la vía del complemento. La otra es reclutar. Una vez que se reconoce, que es lo siguiente paso, reclutar a los leucocitos
Después de que se reclutan los leucocitos, pues el leucocito tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su chamba, que es eliminar el estímulo. Y después de ello es regular la respuesta para que termine su reacción. Necesitamos inflamación solamente en esa zona, ¿ok? Solamente en esa zona es donde necesitamos la inflamación, no necesitamos que esta inflamación se propague hacia otras partes del cuerpo, solamente en donde ocurrió la lesión. Y después de ello es reparar o curar el tejido dañado. Esas son las 5 R's de la inflamación y cómo se forman estas 5 R's de la inflamación aguda, es a través de la dilatación de vasos, aumento de la permeabilidad, la migración de los leucocitos y todo ello para eliminar el agente lesivo. ¿Cuál va a ser nuestra célula estrella cada vez que hablemos de inflamación aguda? Va a ser los polimorfonucleares tipo neutrófilo. Siempre que escuchemos de inflamación aguda, estamos hablando de neutrófilos. La dilatación de los vasos y el aumento de la permeabilidad sucede casi al mismo tiempo. Como los vasos se dilatan debido a ciertos mediadores de la inflamación, como la histamina, que hace que el músculo liso se relaje. Si se relaja el músculo liso, pues se dilata, este aumenta la permeabilidad. ¿Ok? Y esto que va a hacer, va a hacer que suceda una salida del líquido. ¿Ok? ¿Qué más puede pasar? Contracción de las células endoteliales. Si las células endoteliales se contraen, dejan un espacio entre ellos. El otro es un daño endotelial, donde pues si eliminamos una célula endotelial, ¿qué es lo que sucede? Pues deja un espacio hueco. Y esto va a producir salida de líquido. Y dentro de la salida de líquido tenemos dos, exudado y trasudado. En resumen es qué cantidad de proteínas tiene. Si tiene muchas proteínas es exudado, si tiene pocas proteínas o bajas proteínas es trasudado. Y dentro de los tejidos nosotros lo vamos a conocer como edema. Dentro del mundo de la medicina hay diferentes escalas, diferentes criterios. Los criterios de Light son usados para ver si el derrame pulmonar es un trasudado o exudado. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan LDH, ¿dónde? En la pleura y el suero, la relación de proteínas del pleura y suero, y la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que necesitas? Pues evidentemente necesitas puncionar al paciente, sacarle el líquido, llevarlo al laboratorio y a su vez también tomarle una muestra de sangre y luego ya haces los cálculos para ver si es un trasudado o exudado. ¿Cuál es la explicación de ello? De manera normal, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la que ejercen las proteínas sobre los líquidos. ¿Sí? Y la presión hidrostática es la fuerza con la cual sale. Y recuerda, la presión hidrostática, ¿quién la da? Ah, pues todos los vasos y el corazón. El exudado, que es lo que tenemos aquí, ejemplifican las proteínas con círculos y bolitas. Entonces, aquí lo que vemos es salida del líquido más salida de proteínas, exudado. Sin embargo, si tenemos algo que haga que no haya suficientes proteínas en la sangre, ¿qué es lo que hace? Ah, pues también sale líquido. ¿Qué es lo que pasa? Ya sea porque no se sintetiza bien debido a una enfermedad del hígado o pérdida de proteínas. ¿Por qué? Porque todas estas proteínas las estás perdiendo debido a una enfermedad renal trasudante. Ese es el otro ejemplo donde tienen el leucocito. Y si hay una retracción endotelial, entonces es lo que dejan, dejan huecos entre los espacios endoteliales y aquí puede migrar el leucocito sin problema. ¿Cuál es el otro? El daño endotelial hace que también pueda salir porque dejan un hueco. Entonces ya vimos lo que es dilatación y aumenta la permeabilidad. Lo que sigue es la migración de los leucocitos, que es prácticamente ir de la luz del vaso, porque los leucocitos están en los vasos sanguíneos, y cómo estos van a salir hacia los tejidos. Para ello, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los 5 pasos, que es marginación, rodamiento, adhesión, diapédesis o transmigración y quimiotaxis. El leucocito, recuerden que va a una velocidad debido a que está en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, si este va a una velocidad del torrente sanguíneo, así quiere salir del vaso, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que irse hacia la periferia. Ir hacia la periferia se le conoce como migración. Después de eso, va a rodar.
¿Por qué va a rodar? Porque tiene que activar una serie de proteínas llamadas selectinas. Tenemos P-selectina, E-selectina, L-selectina, y estas, mientras va rodando, va a activar cada vez más selectinas. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar integrinas que van a integrar al leucocito hacia la célula endotelial, hacia la pared del vaso. Y este proceso se le va a conocer como adhesión porque ya lo va a integrar, lo va a adherir a la pared. Una vez ya adherido, pasa la diapédesis. La diapédesis o la transmigración, que prácticamente es salir del vaso. Pero este salió del vaso nada más y se encuentra aquí. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que llegar hacia donde empezó la lesión, hacia donde están los microorganismos. Entonces, aquí secretan diversas quimiosinas, se les va a conocer como quimiosinas o citocinas, en su gran mayoría quimiosinas, para llevar el leucocito desde donde estaba el vaso hasta donde están los microorganismos. Este proceso se le va a conocer como quimiotaxis. Las selectinas y las integrinas tienen diferentes nombres y son expresadas en diferentes células. L-selectina, ¿por qué? Porque es de leucocitos. E-selectina del endotelio y P-selectina de... Este fue porque se descubrió en plaquetas. ¿Okay? Y esta gráfica pues, se recomienda a aprender debido a que aquí es donde actúan diversos fármacos y siempre, siempre, siempre les gusta andar preguntando. A todo el mundo le gusta andar preguntando cosas como en dónde funcionan los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, que son lo que inhiben las lipoxigenasas. Hay otros que inhiben las ciclooxigenasas. Hay otros que inhiben las lipoxigenasas o, por ejemplo, aquí, para sacar el ácido araquidónico, que es lo que necesitamos, activar fosfolipasas para degradar parte de la membrana celular para poder generar ácido araquidónico. Pero, ¿qué es lo que fármacos bloquean esta fosfolipasa? Esteroides. Este gráfico casi siempre te ayuda de mucho cuando empieza el pase de visita y empiezan a preguntar qué es lo que hacen las prostaglandinas, qué medicamentos inhiben las ciclooxigenasas, qué medicamentos inhiben las lipoxigenasas. Y las citocinas, son muchas citocinas. ¿Cuáles son las más comunes? Factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, quimiosinas e interleucina 17. Ahora sí, ya que hablaron y ya llegaron los neutrófilos o los macrófagos o todas las células que necesitan estar ahí para eliminar al agente lesivo, ¿qué es lo que sigue? Pues fagocitar, fago de comer, los neutrófilos y macrófagos. Y digamos que ya tienen aquí el microorganismo o el agente lesivo y lo fagocitan. Entonces aquí, ¿qué es lo que se genera? Un fagosoma. Pero este se tiene que unir hacia un lisosoma y esto va a generar un fagolisosoma y dentro del lisosoma va a haber especies reactivas de oxígeno y otros más para poder degradar a este microorganismo. ¿Ok? Dependiendo de dónde ocurra la inflamación es el tipo de reacción que va a tener. Todos estos son los tipos de, de propiedades que tienen los neutrófilos y los macrófagos para poder eliminar ácidos estímulos lesivos, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrido, la degranulación o la formación de nets. ¿Qué la formación de nets qué es? La formación de net, como su nombre lo dice, es una red. ¿Es una red de qué? Es una red de material nuclear de los propios neutrófilos. Trampa extracelular de neutrófilos. ¿Sí? Aquí en la fotografía de arriba tenemos el citoplasma de un neutrófilo de color verde y de color naranja tenemos su material nuclear. Y como en la fotografía de abajo tenemos el citoplasma sin sin el núcleo. ¿Por qué? Porque todo el núcleo lo expulsó el neutrófilo en forma de red para poder capturar o atrapar o inmovilizar a los microorganismos, donde aquí tenemos diversas bacterias que están atrapadas entre redes de material nuclear. Hay diferentes mediadores de inflamación. Cada uno tiene diferentes actividades, eso se revisa más en el apartado de inmunología. Pero, ahora sí, ¿cómo voy a traducir todo esto? ¿Cómo vamos a traducir todas estas afecciones en el cuerpo? Para eso tenemos los 5 puntos cardinales de la inflamación, que el primero va a ser rubor o color, la coloración rojo, calor,
hinchazón o tumor, seguido de dolor y pérdida de la función. Por ello, en cada una de las caricaturas, pues es muy curioso cómo cada vez que ocurre algún tipo de golpe, cambia la coloración a roja, hay calor, se hincha, le duele y como tiene todo esto, pues ya no lo puede usar, al menos por un cierto tiempo hasta que se repare. Esto es nada de manera local. ¿Qué es lo que pasa de manera sistémica? ¿Qué es lo que pasa si la desregulación es tanta? Ah, bueno, pues aquí es donde existe el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Está catalogada por estos 4 puntos: frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y la leucocitosis. ¿Ok? Entonces, teniendo 2 de 4 de estos, puede uno decir que es un síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Sí? Leucocitosis o una leucopenia, fiebre o hipotermia o un aumento de la frecuencia respiratoria. Pero, ¿qué es lo que se observó o qué es lo válido ahorita? Depende mucho que tan actualizado esté el médico con el que uno trate. Hay gente que les gusta todavía utilizar la escala de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero pues hay unos que pues, son un poquito más juiciosos al momento de usarla. Entonces, en el tercer consenso internacional de sepsis y shock séptico, hicieron el SOFA, que es una ayuda para el fallo de órganos de vía secuencial, donde pues lo que se evalúa es la respiración, la coagulación, el hígado, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso central y la parte renal. Pero todo esto es para evaluar el fallo orgánico. Y para poder hacer esto rápido, que es lo que se implementó el Quick SOFA. Es un aumento un aumento en la respiración de 22 respiraciones por minuto, alteración en el estado de la mente. Prácticamente esto lo manejan con Glasgow, y una baja en la presión sistólica. ¿Por qué? Porque todos estos mediadores de la inflamación que hacen una vasodilatación y aumentan la permeabilidad, si estamos hablando de esto, que es algo sistémico, si todos estos mediadores van al torrente sanguíneo y activan esta vasodilatación en todos los vasos del cuerpo, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, pues va a caer la presión sistólica del individuo. ¿Ok? ¿Cuántos criterios tiene que tener el QSOFA para poder decir si ya aplicamos el SOFA completo? Aunque tenga 2. ¿Y cuál es la definición de sepsis? La definición de sepsis, si el proceso inmunológico y la inflamación se tiene que regular. Si no se regula y vemos que toda esta inflamación se fue a todas partes del cuerpo, ¿cómo le vamos a llamar? Una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. ¿Sí? Entonces, así ya tenemos la definición de sepsis, definida como un estado que amenaza la vida por disfunción orgánica causado por una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. ¿Cuántos puntos tiene que tener? Pues más de 2. Y ya pues nos dan el algoritmo donde nosotros sospechamos que tenemos una infección, una disregulación en este proceso de inflamación. Aplicamos QSOFA si tiene 2 o más. Ok, ahora sí, tenemos que buscar la evidencia de disfunción. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando todo el SOFA. Si no, pues lo podemos dejar en monitorización. Y ya pues lo demás son diferentes vías terapéuticas. Vamos. Un ejemplo que vamos a tomar es la guía de práctica clínica de apendicitis aguda. De nuevo, tienen que ver lo más común. Entonces, la guía te la menciona como apendicitis aguda, inflamación del apéndice secal o vermiforme, inicia con obstrucción de la luz apendicular. Si se obstruye la luz apendicular, todo el intestino sigue produciendo moco. Si sigue produciendo moco y obstruyes la luz para que salga el moco, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, pues se va a aumentar la presión intraluminal y eso es lo que va a dar como consecuencia la inflamación. La otra es si llega a ser tanta la presión que va a hacer, pues se va a romper ese apéndice. Entonces por eso también ponen esta segunda definición: apendicitis simple, apéndice inflamado en ausencia de gangrena, perforación
o absceso periapendicular. Y esto si lo llegan a preguntar. El dolor característico de apendicitis, ¿cuál es? Es un dolor migratorio o dolor de migración de la región periumbilical al cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca o cresta ilíaca derecha, con manifestación de irritación peritoneal, ya sea la hipersensibilidad del cuadro inferior derecho, con rebote positivo, defensa y rigidez de los músculos abdominales. Teniendo estos dos, más datos de respuesta inflamatoria, que es leucocitosis con cuál es la célula estrella de la inflamación aguda, neutrófilos. Dentro de la guía también tenemos el dolor clásico, que lo manejan como dolor abdominal agudo, cólico, se localiza en la región periumbilical, incremento rápido antes de 24 horas, este dolor se va a irradiar al cuadrante inferior derecho, puede tener náuseas, fiebre de 38, defensa y rigidez involuntaria y tiene McBurney positivo. Esto es la parte clínica de las manifestaciones que va a tener, los signos y síntomas. ¿Qué pruebas complementarias tengo que hacer yo si yo quiero detectar leucocitosis? ¿Qué es lo que dice la guía? Dice, hay que tomarle fórmula blanca. Pero eso no existe. ¿Qué es lo que existe? Una biometría hemática. Entonces, ¿qué es lo que le vas a tomar? Una biometría hemática. ¿Qué es lo que también le tienes que tomar? Un examen general de orina. Si es mujer, hay que hacerle una prueba inmunológica de embarazo. También menciona que hay que tomar creatinina y electrolitos séricos, pero pues tú no pides creatinina y electrolitos séricos, tú lo que vas a pedir es una química sanguínea. También si te viene la opción de creatinina y electrolitos séricos, pues también la pones. La otra es si es un paciente ya añoso, geriátrico, que es lo que le vas a tomar, una placa simple de abdomen y de simple de abdomen y de cúbito. Y la otra es una teleradiografía de tórax. Todo ello, ¿por qué? Porque si de nuevo el examen está hecho para medicina general, el examen hecho para medicina general, puedes estar en consultorio, puedes estar en piso, puedes estar en urgencias. Entonces aquí empezamos un paciente que llega con dolor abdominal espontáneo, te llega a ti directamente, o tú ya estás en urgencias, te lo derivaron a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú no estás en urgencias, mándalo a urgencias. Si tú ya estás en urgencias, pues ya lo tienes que valorar. Entonces tienes estas dos manifestaciones: el dolor característico, que ya lo habíamos hablado, el dolor periumbilical irradiado cuadrante inferior derecho, más datos de irritación peritoneal, que es lo que hay que hacerle: tomarle una biometría hemática, un ego, la prueba de embarazo, y si es geriátrico, radiografía de tórax y de abdomen. Si tiene el cuadro clínico clásico con todo, se va directamente a valoración de cirugía. Y aquí ya depende de los resultados que nos den. Si el ego salió positivo, pues tiene una infección de vías urinarias y puede ser tratado por medicina familiar. Si tiene una prueba de embarazo, que es lo que recomienda la guía, interconsulta gine y AOBSTE. Y si ya tiene todos más leucocitosis, valoración por cirugía. Y todos estos son los diagnósticos diferenciales que uno tiene que pensar al momento de que te llega un paciente con dolor abdominal súbito. Y así es como vienen en las guías, así es como vienen las guías. Este es el algoritmo que va a venir, donde ya dependiendo del resultado, si es un adulto joven, la mujer embarazada, adulto mayor o niños, qué estudio es el siguiente para poder realizar el siguiente abordaje. Y una vez que ya llega patología, esto es lo que nosotros vemos. Llega la pared apendicular y desde este aumento aquí yo puedo ver este aumento basófilo o este aumento un poquito más morado. Y si seguimos todo esto, vemos como esta línea basófila se pierde. Hay una esfacelación de la mucosa apendicular y donde, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Yo tengo que ver a quién, que en la célula estrella, tengo que ver a un neutrófilo. Y desde este aumento yo puedo ver aquí las células musculares lisas y cómo hay neutrófilos infiltrándolos. ¿Ok? Aquí yo veo a los neutrófilos infiltrándolos constantemente. Entonces, cuando yo encuentro neutrófilos infiltrando aquí la pared muscular, aquí es cuando yo digo que sí tiene apendicitis. Si incluso yo puedo bajar y puedo ver que tienen polimorfonucleares, que yo ya sé que esta morfología es de un polimorfonuclear tipo neutrófilo. Otras guías que pueden verse es la guía
de neumonía adquirida en la comunidad o de absceso hepático mediano. Y así es como nosotros tenemos de la inflamación aguda, como esta se puede reparar, o en dado caso que siga el daño, vaya a inflamación crónica, o si ya no hay inflamación crónica y se pudo eliminar, pero hubo tanto daño que hay que parcharlo. Para eso ponemos fibrosis. Vimos inflamación aguda, seguimos con inflamación crónica. Cuando referimos a inflamación crónica nos referimos a algo de semanas a meses. Y si en la inflamación aguda la célula estrella era el neutrófilo, aquí en inflamación crónica lo que nosotros vamos a tener, la célula estrella, es células mononucleares. Las células mononucleares son macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Aparte de ello, vamos a tener tejido conectivo con angiogénesis y fibrosis. Y cuando uno está leyendo estos temas, va a encontrar este tipo de células. Va a escuchar macrófagos, monocitos, histiocyto o célula epitelioide. ¿Cuál de todos ellos es la célula mononuclear? Todas estas células sigue siendo la misma célula. El monocito, el macrófago, el histiocyto y la célula epitelioide son la misma célula. La diferencia es en dónde se encuentra. El macrófago en la sangre se le va a nombrar como monocito. Incluso la bibliografía menciona que solamente puede llegar a estar en el torrente sanguíneo aproximadamente 24 horas. Sin embargo, cuando llega el tejido, los macrófagos pueden durar meses ahí viviendo. Y los macrófagos en los tejidos, cada uno, dependiendo del órgano, tiene su nombre. Por ejemplo, la célula de Kupffer es el macrófago ¿de dónde? Del hígado. La microglía, que son los macrófagos del sistema nervioso central. Los macrófagos alveolares, ¿de dónde están? Pues del pulmón. ¿Cuáles son otros? Bueno, las células de Langerhans que están en la piel. Y depende del órgano que estemos revisando, cómo se va a llamar el macrófago. Y dentro de los macrófagos se tienen que activar. Esta activación va a ir en dos vías. Uno que es la M1 y otro es la M2. M1 prácticamente es la inflamación crónica, donde aquí lo que va a hacer es eliminar el agente lesivo o el microorganismo. Y el M2 no se va a encargar directamente de eliminar un agente lesivo o una inflamación. De lo que se va a encargar es de reparar. Y poner la fibrosis. Porque pasa esto, digamos que el organismo lo que va a poner es poner un parche de colágeno que va a ser la fibrosis, y el que se va a encargar de remodelar esta fibrosis es el macrófago M2. ¿Cómo se ven morfológicamente? Se ven igual, no hay diferencia alguna. Lo que te va a decir si es un M1 o M2 es el contexto, qué es lo que está pasando alrededor para decir si este es un M1 o M2. La otra célula, ya la habíamos mencionado, son los linfocitos. ¿Cuáles son? Linfocitos T, pueden ser linfocitos TH1, TH2 o TH17. Los TH1 secretan interferón gamma y activan a los macrófagos en la vía clásica, que es el M1. Los TH2 secretan interleucina 4, 5 y 3. Y también estos van a llamar a los eosinófilos, y estos participan en la diferenciación del macrófago M2. Y el TH17, también conocido, se le puso así. ¿Por qué? Porque es lo que secreta interleucina 17. En manera general, la bibliografía menciona que el TH1 y el TH17 van a participar en las infecciones de bacterias y virus, y los TH2 van a participar en las infecciones por helmintos y en situaciones alérgicas. Y esto es lo que va a pasar cuando hay algún tipo de daño. Si se puede reparar, excelente. Pero cuando no se puede reparar, cuando el daño es mucho, se forma una cicatriz. Esta cicatriz es la fibrosis, donde aquí tenemos el parche de fibrosis con la presencia de los macrófagos epitelioides. Un apartado que hay que ver en inflamación crónica es un granuloma. Un granuloma está definido por la presencia de macrófagos activados, que son las células epitelioides, más linfocitos T, más necrosis. Y aquí puede ver célula epitelioide, más célula epitelioide, más célula epitelioide, más célula epitelioide, es igual a una célula gigante. Entonces, la célula epitelioide es una célula elongada con un núcleo ovoide, y los linfocitos que son, pues son células mononucleares con un escaso citoplasma. Entonces yo lo que voy a ver es todos los puntitos morados
que yo veo que como que no está bien definido el citoplasma, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser los linfocitos. Y los otros que van a estar un poquito más alargados, más elongados, van a ser las células epitelioides. Y todo lo demás, que es la degeneración y la presencia de los detritos celulares con la formación de proteínas, es la necrosis. Y aquí es donde yo veo a la célula gigante multinucleada. Si esta es la conformación de diversas células, ¿qué es lo que va a tener? Pues múltiples núcleos. Otro ejemplo, aquí tengo el área necrótica, la formación de todos los linfocitos junto con las células epitelioides y la formación de células gigantes. Otro ejemplo, la formación de células gigantes, células elongadas, que son las células epitelioides, que son los macrófagos, y el área de la necrosis, o sea, aparte de los linfocitos. Células gigantes multinucleadas vistas de un mayor aumento con las células epitelioides, y aquí podemos tener un poquito de rasgos de necrosis. Y hay diferentes enfermedades prototipo o patologías prototipo para poder ejemplificar los granulomas. ¿Cuál es la enfermedad por excelencia que define granuloma? Es las enfermedades con Mycobacterium tuberculosis. Esta es la otra parte donde, ¿qué es lo primero que ocurre cuando hay algún daño? Que ya habíamos dicho que es lo que sucede en inflamación aguda. Neutrófilos. ¿Seguido de qué? De los macrófagos y linfocitos. Aquí puede haber una reparación completa o, por ejemplo, cuando intentan cerrar alguna herida por segunda intención, que es lo que también tenemos, la formación de nuevos vasos, angiogénesis, y con la formación de estos nuevos vasos, angiogénesis más los macrófagos, le vamos a llamar tejido de granulación. ¿Ok? Y después de ello sigue la formación de la cicatriz o la fibrosis. Y este es todo el tema de inflamación por el día de hoy. Muchísimas gracias.